Cordial saludo, estimados jóvenes. El día de hoy vamos a entrar a hablar ya de lo que es la fisiología del sistema óseo, es decir, cómo funciona. Entonces, ya nosotros sabemos por nuestras clases anteriores que el hueso es un órgano firme, que es duro, que es resistente. Cualidades estas que le confieren, digamos que parte de su funcionalidad, la cual es sostener estructuras, servir de apoyo como tejidos blandos. Entre las funciones del sistema óseo que ya habíamos hablado un poco en clases anteriores, podemos decir que no funciona o tiene una función de soporte, ya que permite que a él se peguen, se adosen tejidos blandos. Tiene función también de protección, todo aquello que esté dentro de las cavidades que conforman el sistema óseo, pues me va a ayudar a proteger los órganos que están en el interior. Ejemplo, tenemos el cráneo, protege todas las estructuras del encéfalo, el esternón y las costillas que conforman la caja torácica también me van a ayudar a proteger los órganos que se encuentran al interior del tórax. Dentro de las funciones del sistema óseo también tenemos una función de almacenamiento. ¿Qué me va a almacenar él? Me almacena calcio, fósforo, magnesio, sodio y triglicéridos. Estos triglicéridos los almacena en la médula ósea amarilla, que básicamente es un componente de grasa o lipídico. ¿Para qué me ayuda también el sistema óseo? Me cumple una función de movimiento, la cual realiza aunada con la acción que hay entre músculos, articulaciones y huesos. Y su última función, pero no la menos importante, es la hematopoiesis. Hemato me habla de sangre, poiesis de formación, es decir, me ayuda a formar las células sanguíneas, que ya nosotros sabemos que son eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Como simples recorderes, ya sabemos que el sistema óseo tiene dos componentes, el esqueleto axial, que consta de 80 huesos, y el esqueleto apendicular, que cuenta con 126 huesos. Esto ya lo vimos en clases pasadas y vimos cada uno de los huesos que conforman estos componentes. Si hablamos más detenidamente de las células que conforman el tejido óseo, es decir, de su histología, tenemos que hablar que nuestro sistema óseo generalmente va a tener como de manera previa una célula progenitoria ósea. Esta célula va a sufrir un proceso de diferenciación, es decir, se va a convertir en lo que mi cuerpo necesita. En este caso se convierte en osteoblastos. Los osteoblastos van a ser esas células del sistema óseo que se encargan de formar esa matriz extracelular ósea, es decir, me ayudan a formar hueso. Lo hacen los osteoblastos. Cuando estos osteoblastos a su alrededor han depositado en una sustancia líquida en la cual se llegan a depositar muchos minerales a su alrededor, porque todo esto se forma alrededor del osteoblasto. Cuando esto ya se ha formado, el osteoblasto se me va a convertir en un osteocito. El osteocito va a ser esa célula ósea encargada de mantener el tejido óseo. Aquí lo podemos ver en una fotografía de un microscopio electrónico. Entonces ya sabemos, tengo una célula progenitora que se me va a convertir en un osteoblasto. El osteoblasto me va a ayudar a formar una matriz osteoide, es decir, alrededor de esas células se van a depositar líquidos con muchas proteínas y con minerales que se van a endurecer. Cuando esto sucede, ese osteoblasto deja de ser osteoblasto y se convierte en un osteocito. De igual manera hay una última célula ósea que se llama el osteoclasto. Este osteoclasto me va a ayudar a resorber, a sacar calcio del hueso. Digamos que me ayuda a esculpir el hueso, a darle forma, a degradar la matriz extracelular ósea para que, digamos que eso se mantenga ese hueso de su tamaño.
Este osteoclasto se considera de la familia de los leucocitos o de nuestros glóbulos blancos. Entonces vamos a tener 3 tipos de células. Un osteoblasto que me forma la matriz ósea, me forma hueso. El osteocito que me mantiene ese tejido óseo y el osteoclasto que me va a ayudar a remodelarlo. Teniendo esto en cuenta, si miramos esta imagen, vamos a ver que digamos que el hueso se forma de manera concéntrica, es decir, parte de un punto en medio y alrededor se empieza a depositar toda la matriz ósea, alrededor, formando anillos. Entonces aquí podemos ver los osteoblastos, que serían estas células que están acá arriba, que son las que me ayudan a formar el hueso, que se originan del mesénquima. Ya ustedes saben por las primeras clases lo que es el mesénquima. Cuando ya se ha depositado suficiente material óseo, miren que tengo el osteoblasto aquí hay una matriz que tiene baja cantidad de minerales o matriz osteoide, y aquí la que vemos en amarillo es la que está mineralizada. Cuando estos alrededor de la célula se mineraliza, esas células de osteoblastos se me convierten en osteocitos, y miren que a su lado tienen o a su alrededor una matriz ósea dura. Listo. Y esto empieza a formarse de manera concéntrica. Miren que tenemos anillos que van ampliando y se van haciendo alrededor, ampliando el diámetro de ese hueso. Pero de igual manera tenemos los osteoclastos que empiezan a comerse parte de esa matriz ósea, ¿verdad? Que empiezan a remodelar el hueso, como a esculpirlo, como si fueran un escultor, para ayudar a mantenerme la forma y el tamaño del hueso. Y de acuerdo a las necesidades, es muy probable que cuando estén haciendo ese consumo de la matriz ósea, también se libere calcio para mis funciones orgánicas. Teniendo esto en cuenta, vamos a encontrar que la parte externa de mi hueso va a tener un tejido óseo que es compacto, un hueso compacto que me da protección y sostén. Y en el interior voy a encontrar el hueso esponjoso o hueso trabecular. Listo. En esta imagen estamos viendo un hueso largo y podemos identificar el hueso largo por sus partes. Tiene 2 epífisis, una epífisis proximal, una epífisis distal, la parte media del hueso que sería la diáfisis, y vamos a encontrar que entre diáfisis y epífisis se va a encontrar la metáfisis. Y luego entre metáfisis y epífisis, según sea la edad del paciente, vamos a encontrar o la placa epifisiaria o la línea epifisiaria, que es importante en los procesos de crecimiento. Los huesos, como cualquier otro órgano, requieren que les llegue sangre. Acuérdense que con la sangre llega la glucosa, llegan muchos nutrientes, llegan minerales, llegan electrolitos que son necesarios para poder mantener en funcionamiento el hueso, al igual que el oxígeno. Entonces, para poder llevar esa sangre al hueso se requiere de unas arterias, y hablamos de unas arterias periósticas. El periósteo es la parte más externa que tiene el hueso compacto. Básicamente sería la que podríamos tocar. Entonces, ellas penetran el periósteo. Miren que aquí vemos un corte de nuestro hueso. Esta imagen magnificada, miremos que la parte más externa es el periósteo. Ahí tienen un agujero por el cual entran las arterias y las venas periósticas. Obviamente las arterias llevan sangre con oxígeno y las venas llevan sangre pobre en oxígeno. Y vamos a tener una arteria o una arteria nutricia, que ella va a entrar por un agujero que se llama el agujero nutricio. Aquí en este hueso logramos ver en este espacio el agujero nutricio. Por él van a ingresar la arteria y la vena nutricia. Esta arteria y vena nutricia son importantes para el momento de formación del hueso y penetran toda la cavidad medular para llevar los nutrientes que se requieren para que se pueda mantener el hueso.
Cuando hablamos del hueso es importante hablar de cómo se forma. Este proceso de formación del hueso se conoce como osificación u osteogénesis. Entonces, ¿en qué momento se da este proceso de osificación? Se da durante el desarrollo y el proceso embrionario y fetal, es decir, durante el periodo del embarazo en la barriga de la mamita, durante todo el crecimiento previo a llegar a la adultez. También se da cada vez que los huesos se remodelan y se da también cuando las fracturas se consolidan o se sanan. Es decir, la osificación u osteogénesis se va a dar durante toda la vida. Van a existir dos tipos de osificación, una osificación intramembranosa y una osificación endocondral. Cuando hablo de intramembranosa, intra me está hablando que es dentro, membranosa en la membrana. Es decir, se da esta osificación partiendo de membranas. Es decir, esas membranas se van a convertir en huesos. ¿Y en qué tipo de huesos se convierten? En huesos planos. La osificación endocondral, endo me habla de adentro, del interior. Condral hace referencia a cartílago, es decir, el hueso se va a formar a partir de cartílago, pero la osificación endocondral solo se va a dar en los huesos largos. Entonces, resumiendo, la osificación intramembranosa me ayuda a formar huesos planos, mientras que la osificación endocondral me ayuda a que se formen los huesos largos. Si miramos la osificación intramembranosa y vamos a mirar un ejemplo con un hueso del cráneo, que ya nosotros sabemos por regla general que son huesos planos, esta imagen la tomé de el libro Principios de Anatomía y Fisiología de Tórtora. Demuestra que primero yo parto de una membrana. Entienda usted una membrana como cuando usted va a relajar la carne, que tiene como una telita blanca. Esa telita blanca que usted quita, ¿verdad? Eso es una membrana. Entonces, de algo tan delgado como una membrana se puede originar hueso. Entonces, primero necesito que en el interior de esa membrana se me genere un centro de osificación. ¿Y qué es generar un centro de osificación? Que aparezcan osteoblastos, que ya nosotros sabemos que son las células que me van a formar el hueso. Entonces vamos a ver que aquí hay un centro de osificación donde voy a tener osteoblastos, ¿listo? Luego, ¿qué va a pasar con esos osteoblastos? Se van a empezar a depositar minerales en esa matriz extracelular, es decir, en todo eso que rodea los osteoblastos se empiezan a depositar minerales, calcio, fósforo y demás, ¿verdad? Esto hace que esa matriz se endurezca. Cuando se endurece, se empiezan a formar trabéculas, es decir, pequeños espacios, listo, que me ayudan a formar el tejido esponjoso. Esos espacios son importantes porque por ahí van a pasar los vasos sanguíneos, listo. Entonces yo voy a tener, miren que en el interior ya logro ver que hay un tejido esponjoso, que hay vasos sanguíneos pasando por las trabéculas, ¿cierto? Y que voy a encontrar en la parte más externa de ese tejido esponjoso o hueso esponjoso, voy a encontrar los osteoblastos. Pero la formación del hueso no para ahí. Voy a terminar de formar el periósteo. Acuérdense que en la fase 3 hicimos nada más la parte del hueso esponjoso, es decir, esto que está aquí en el centro. Pero tengo que seguir formando hueso compacto para poder generar el periósteo, que sería la capa más externa del hueso, lo más duro. Entonces miren que ya cuando ya terminamos, he terminado de formar de una membrana hueso esponjoso, hueso compacto y periósteo. Y ya con esto ya he terminado de formar mi hueso de tipo plano, es decir, como la escápula, como los huesos del cráneo. Así es que se forman los huesos de tipo plano. La osificación endocondral, como su nombre lo indica, parte de dentro de un cartílago. Entonces, ¿de dónde salgo yo a formar ese hueso? Necesito tener un molde de cartílago como este que está aquí. Estamos hablando de esto en un proceso de formación a nivel fetal.
Es un molde de cartílago que tiene una epífisis proximal, una epífisis distal y una diáfisis, ¿verdad? Cuando se forma ese modelo de cartílago, las células del mesénquima, que ya ustedes saben que eso se origina del mesodermo y que son las células encargadas de formar tejido conectivo, se empiezan a desarrollar y me forman un condroblastos, que son células de cartílago, ¿verdad? Eso me ayuda a formar el molde de cartílago. Cuando ya se formó ese molde de cartílago, yo necesito que crezca el molde de cartílago. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Empiezan a multiplicarse los condrocitos. Los condroblastos se convierten en condrocitos, células maduras de cartílago. Yo necesito que ese molde crezca para poder formar hueso. Conforme eso va pasando, se empieza a formar una matriz extracelular calcificada. Es decir, va a suceder lo mismo que pasa en la formación intramembranosa. Voy a tener osteoblastos y a su alrededor se empieza a calcificar la matriz para formar hueso. Esto me da origen al desarrollo del centro de osificación primario. Generalmente se da en el centro de la diáfisis, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que todo ese cartílago que está ahí empieza a ser reemplazado por tejido óseo. Luego se empieza a formar la cavidad medular. Acuérdense que en el interior del hueso debo tener un espacio para la médula ósea. Entonces, ahí hay una cavidad medular, se empieza a generar. ¿Quién me la forman? Los osteoclastos. Esos que habíamos dicho que resorben y se comen el hueso, empiezan a comerse la parte interior, ¿verdad? Para poderme formar la cavidad medular, y del mismo modo empieza a formarse mi agujero nutricio para que puedan entrar la arteria y la vena nutricia. ¿Por qué? Porque si este es un hueso en formación, requiere de nutrientes para continuar el proceso. Si seguimos avanzando, ya no solamente el centro de osificación va a estar en la diáfisis, sino que se va a pasar a las epífisis, es decir, a los extremos del hueso. Esos se conocen como centros de osificación secundarios. Sucede el mismo proceso, se forma matriz ósea, se va a abrir los agujeros nutricios para que entren arterias y venas. En este caso ya no serían agujero nutricio, sino agujero epifisiario para que entren la arteria y la vena epifisiaria. Listo. Y se empieza a formar por último ya el cartílago articular. Lo único que no se osifica en estos huesos largos va a ser el cartílago que va a estar en la articulación, porque por obvias razones que ya hemos expuesto en clases anteriores, yo necesito el cartílago para disminuir la fricción y favorecer el movimiento de las articulaciones. Tampoco se me va a cerrar o se me va a osificar completamente la placa epifisiaria. La placa epifisiaria va a tener una representación de cartílago que es muy importante para que los huesos crezcan en largo. Entonces, esto solo se va a cerrar entre los 17, 18, 19 años. Entonces, por eso todavía está abierta. Acuérdense que estamos hablando de la formación de hueso en el estado fetal. Cuando ya el feto tiene 12 semanas, ya la mayoría de sus huesos tienen calcificación, ¿cierto? Hay áreas que, como vemos aquí, que se ven mucho más claras, como las que vemos en las manitos, ¿verdad? Que no se ven oscuras porque todavía no están calcificadas, porque eso va a requerir un proceso relacionado con su crecimiento, al momento que nazca y que se dé todo el crecimiento y desarrollo para que esto se dé. Y así es como se forman los huesos largos. Entonces, estábamos hablando de la placa epifisiaria. La placa epifisiaria básicamente va a ser una representación de cartílago que va a tener distintas zonas. Voy a tener una zona de cartílago en reposo, una zona donde se empiezan a multiplicar esas células de cartílago, se empiezan a multiplicar, a aumentar en su número. Luego viene una zona de cartílago hipertrófico, es decir, estas mismas células que estaban aquí, ¿verdad? Empiezan a aumentar de tamaño, no de número. Y luego llegamos a la parte donde se calcifica esas zonas de cartílago. Y este aumento, ¿verdad? Esa calcificación que va a ir aumentando me va a ayudar a que el hueso empiece a crecer en largo. Es decir, va a llegar el punto en que todas estas zonas quedan calcificadas. Cuando esto se da, ya no se conoce como placa epifisiaria, sino línea epifisiaria. Y me demuestra que ya paró el crecimiento del hueso. En este rayo X podemos ver dos radiografías. La que está señalada con la letra A me representa la radiografía de un niño y la B la de un adulto.
En esta del niño vemos unas pequeñas flechas blancas que me están señalando las zonas donde hay cartílago epifisiario, es decir, placa epifisiaria. Entonces, donde están estas zonas es donde hay cartílago que con el paso del tiempo se va a solidificar y me va a formar hueso. Si vemos esta misma zona en la mano de un adulto, vamos a ver que las áreas donde antes había cartílago epifisiario ya están completamente calcificadas y se ve una línea. Miremos este espacio de acá que tiene cartílago y miremos aquí como ya no hay cartílago, sino que hay una línea que me representa el sitio donde alguna vez hubo una zona con cartílago. Ya esto está completamente calcificado. Lo mismo vemos en estas bases de los metacarpos. Lo mismo vemos en estas zonas de los metacarpos. Y se ve también en la zona de las falanges. Van a quedarme líneas que me representan dónde estuvo la placa de crecimiento. Si hablamos de ese crecimiento en grosor del hueso, generalmente se forman ciertos canales o crestas que se forman en el periósteo, ¿listo? Y él me empieza a formar unos surcos. Esos surcos empiezan a cerrarse alrededor de vasos sanguíneos y empieza a depositarse la matriz ósea alrededor en laminillas concéntricas, aumentando obviamente el grosor del hueso, llevándome a un momento en que el hueso está completamente formado y se forma un pequeño espacio que se conoce como osteona, en la cual está representada por esas laminillas concéntricas y el agujerito que se llama el conducto de Avers, por donde pasan los vasos sanguíneos. Si miramos esta imagen de abajo, que es mucho más explícita, podemos ver cómo es el hueso en grosor en un lactante y en el niño cómo va aumentando su grosor. Mire que va aumentando la cantidad de hueso que hay alrededor, lo que me hace que aumente el diámetro hasta llegar al estado de adulto. Y ese es el crecimiento en grosor. Se da en grosor porque el hueso empieza a depositarse en láminas concéntricas alrededor de lo que sería una osteona, por decirlo de alguna manera. El crecimiento en largo, ya lo hemos hablado, se da por la placa epifisiaria. Generalmente el hueso crece en largo, ¿verdad? O en longitud, porque hay cartílago y el cartílago se sustituye por hueso, lo que hace que empiece a aumentar de tamaño. Sin embargo, ese hueso siempre se está remodelando, los huesos siempre se remodelan y se empieza a resorber. Listo, para que me quede el espacio para la cavidad medular y se dé ese crecimiento por aposición. ¿Qué es crecimiento por aposición? Se ponen capas una sobre la otra, una sobre la otra, una sobre la otra. ¿Qué es lo que me va a dar ese crecimiento? Y yo lo voy a, digamos que a moldear o a mantener para que no extravase sus límites a través de la acción de los osteoclastos. Uno de los mejores ejemplos de reparación o remodelación ósea son las fracturas. Cuando usted se produce una fractura, es decir, la disolución de continuidad de un hueso, ¿verdad? Se va a formar un coágulo sanguíneo o un hematoma. En ese hematoma van a llegar leucocitos o glóbulos blancos que van a fagocitar o a comerse todo lo que sea extraño, todo lo que sea raro, ¿verdad? Para limpiar muy bien la zona como para prepararla para el momento en que se forme el hueso. Se empieza a generar un cartílago. Listo, una red de hueso esponjoso, ¿verdad? Forma un callo, eso se conoce como callo blando porque tiene el cartílago es blando y empieza a reemplazarme en todo ese espacio o esa zona donde hubo el coágulo. Posteriormente, ese cartílago de hueso que me ayudó a unir ya los huesos se empieza a reemplazar porque los osteoblastos empiezan a generar su matriz ósea, entonces se empieza a calcificar para pasarme de ese callo blando por cartílago en un callo duro, es decir, formado por hueso. De ahí que hay ciertos momentos en que te dicen, cuando tienes una fractura tienes que durar tanto tiempo inmovilizado porque si no tienes el riesgo de refracturarse. Hay personas que antes del tiempo se quitan la inmovilización, sea yeso o férula, y lo que hacen es quitárselas en el momento en el que apenas hay formación de callo blando, lo que hace que sea mucho más fácil refracturar ese hueso. Listo. Entonces, por eso es importante mantener los tiempos de inmovilización y reposo que te dicen los médicos.
Para efecto de información, les muestro el tiempo en el que demora en consolidarse una fractura según el hueso. La tibia se demora aproximadamente 6 meses. Recuerden el grosor que tiene la tibia y recuerden todo el peso que soporta la tibia. El peroné dura 6 semanas. Acuérdense de cuán grueso es el peroné comparándolo con la tibia y con otros huesos del cuerpo. Entonces demora mucho menos. Fémur de 6 a 9 meses. El rayo y el cúbito de 2 a 3 meses. El húmero de 3 a 4 meses. Las vértebras de 2 a 3 meses. La clavícula de 6 a 8 meses. Y las falanges y metacarpianos o metatarsos y falanges de los pies entre 4 y 6 semanas. Generalmente en un niño, como está en un proceso de crecimiento, sus huesos pueden consolidarse mucho más rápido que en un adulto. Pero en personas mayores que tienen mala calidad de hueso, es decir, porque no tienen suficientes depósitos de calcio, puede aumentar el tiempo de consolidación de una fractura de unos 20 a unos 30% más que en una persona que tiene buena calidad de hueso. Hay factores que afectan que se dé esa consolidación ósea. Unos son locales y otros son generales. Los locales hay unos que son modificables, por ejemplo, la estabilización del foco de la fractura, es decir, que yo la pueda estabilizar, que pueda hacer a posición o juntar los extremos de la fractura o que yo haga una cirugía abierta. Hay unos no modificables, de pronto la lesión es tan grave, hay una infección o es una fractura patológica, es decir, por enfermedad del hueso. Hay unos generales que son modificables, por ejemplo, los factores nutricionales, el consumo de ciertos fármacos que pueden llevarte a que pierdas minerales y los anticoagulantes. Es decir, si yo mejoro estos factores, yo voy a mejorar la consolidación de la fractura. Y hay otros que no son modificables, por ejemplo, la edad. A mayor edad, mayor tiempo de consolidación, factores hormonales que también influyen y la función nerviosa. Les traigo como ejemplo algunas fracturas. Tengo una fractura expuesta en la cual alguno de los extremos de la fractura atraviesa la piel, generándome dos heridas. Básicamente tengo la herida del hueso y la herida que se me conforma en la piel, tejido subcutáneo y músculo. Tenemos una fractura conminuta en la cual el hueso se fractura pero se parte en múltiples pedazos, lo cual lleva a eso a que haya que hacer algún tipo de cirugía, retirar todos estos restos óseos para poder consolidar la fractura. La fractura en tallo verde, que es una fractura común en niños y se da porque ellos tienen mayor contenido de cartílago, entonces el hueso no se parte en su totalidad, sino queda unido por un extremo, como si usted partiera una rama verde. La impactada es cuando uno de los extremos de la fractura se encaja con el otro extremo. Entonces hay que hacer una alineación para poder consolidar o mejorar la consolidación de esa fractura. Tenemos la fractura de Pod, que se da en el maleolo del peroné, ¿verdad? Generalmente cuando las chicas utilizan plataforma y pisan mal, estiran todos los ligamentos y se llevan al pobre peroné que es tan delgado y se fractura. O tenemos la fractura de putocoles, que es cuando usted mete las manos por algún tipo de... se va a caer y usted mete las manos instintivamente. Eso va a hacer que haya una fractura en la cual se fractura el radio y tiene un desplazamiento dorsal, es decir, sale o se moviliza hacia la parte de la palma de su mano. ¿De acuerdo? Aquí vemos una imagen de cómo se da el envejecimiento en ese tejido óseo. El tejido óseo normal, miren cómo se ve el hueso trabecular y miren cómo se ve un hueso que tiene osteoporosis. La osteoporosis generalmente se da por la pérdida de calcificación, pierde densidad del hueso, lo que hace muy susceptible a las fracturas. Aquí les traigo unas imágenes mucho más gráficas de fracturas a nivel del muslo y de la pierna. Con esto se van a encontrar muchísimo cuando estén rotando por urgencias, cuando estén rotando en el área de médico-quirúrgica, específicamente en los servicios de ortopedia, van a encontrar lesiones y quizás lesiones mucho más gráficas que estas que les estoy enseñando acá. Algo importante con el sistema óseo es que él nos ayuda a hacer el equilibrio o la homeostasis del calcio.
La homeostasis del calcio va a depender básicamente de lo que nosotros ingiramos, consumamos en la dieta, va a depender de lo que perdamos de calcio a través de la orina y de las heces fecales y ese intercambio que haya con el tejido óseo. Y se va a regular por 3 hormonas, el calcitriol, la calcitonina y la hormona paratiroidea. Básicamente eso va a funcionar como un sistema de retroalimentación negativa. Les voy a dejar estas diapositivas en el aula virtual para que puedan mirar con detenimiento esta imagen de retroalimentación negativa del calcio, que ya les voy a explicar un poquito más adelante cómo funciona. Entonces, la homeostasis del calcio va a depender. Generalmente nosotros requerimos 1000 miligramos de calcio por día. Por tubo digestivo perdemos aproximadamente 350. Perdemos otros 650 por riñones. Entonces, si mi tubo digestivo no alcanza a absorber todo, ¿verdad? O absorbe una pequeña cantidad que me la va a mandar a la sangre y de acuerdo a mis necesidades, pues ese calcio que yo tengo lo voy a guardar como depósito. Lo voy a guardar en mis huesos para cuando lo necesite. Si llego a necesitar calcio, es decir, de pronto eliminé demasiado por heces fecales, por riñones, en mi sangre hay poca cantidad de calcio, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar de mi hueso a través de los osteoclastos el calcio, eso se manda a circulación sanguínea para elevar los niveles de calcio. Digamos que palabras más, palabras menos, más o menos así funciona el cómo se regula el calcio a través del sistema óseo. Y ahorita vamos a hablar de cómo funcionan ahí las hormonas. Entonces, cuando se aumentan mis niveles de calcio en sangre, eso se conoce como hipercalcemia. Y cuando disminuyen mi calcio, mis niveles de calcio en sangre, eso se conoce como hipocalcemia. En ambos, para poderlo corregir, porque ambos son desequilibrios electrolíticos, se va a requerir de sistemas de retroalimentación negativa. Entonces, ¿cómo se corrige la hipercalcemia, el aumento de calcio en sangre? Mi receptor detecta que hay demasiado calcio en sangre. ¿Qué hago? Empiezo a secretar calcitonina. ¿Esto qué hace? Que los osteoclastos no me liberen más calcio del hueso y me incrementa la actividad de los osteoblastos para que como hay mucho calcio, lo que necesito es que me guarden más calcio dentro del hueso. Al hacer estas dos operaciones, el calcio va a volver a la normalidad, va a estar en sus niveles normales. Si tengo una hipocalcemia, que es la disminución de calcio en sangre, mi cuerpo va a producir una hormona que se llama la paratiroidea, o PTH, que se produce en las hormonas, en las glándulas paratiroides que se encuentran en los extremos de mi glándula tiroides. Esto me va a producir que los osteoclastos aumenten su actividad, es decir, como tengo poco calcio en sangre, tengo que sacar el calcio que está en el hueso. Me va a ayudar a que los osteoblastos no me formen hueso, porque si yo no tengo suficiente calcio, ¿con qué voy a formar el hueso? Me le piden a la orina, básicamente a mis riñones, que excreten más el fosfato, porque si yo tengo suficiente fosfato, se me va a unir con el calcio para formarme el hueso, y yo no quiero que me forme hueso. Y le voy a pedir a los riñones que me eliminen menos calcio, porque como no tengo suficiente calcio en sangre, eso me va a llevar a descompensar. Estas 4 acciones van a ayudar a que el calcio vuelva a sus niveles normales. Por último, les traigo algunas enfermedades óseas, pues de pronto no tan comunes, pero es importante que conozcan. Tenemos la enfermedad de Payet, que se conoce como osteitis deformante. Básicamente, ¿qué sucede en esta enfermedad? Se aumentan los osteoclastos haciendo su actividad, que es decir, absorber calcio, ¿verdad? Como ellos lo hacen muy rápido, aparecen los osteoblastos para tratar de compensar todo lo que esos osteoclastos están comiendo. Esto lleva a que se dé la remodelación del hueso, pero de manera desordenada, generándome formas anormales en el hueso, lo que va a provocar dolor, desfiguración y fracturas, ¿verdad? Es común en personas mayores de 50 años de edad de sexo masculino. Vamos a tener la osteomielitis. Todo lo que termine en itis es inflamación. Si me habla de osteo, me habla de hueso, y mielitis de la médula, es decir, se me va a inflamar tanto el tejido óseo como la médula ósea por una infección de tipo bacteriano.
Generalmente requiere una gran cantidad de antibióticos para poderlo manejar. Tenemos la osteogénesis imperfecta, también conocida como enfermedad de los huesos de cristal, donde hay mucha cantidad de colágeno, lo que lleva a que los huesos sean mucho más frágiles y que por la posición, por sentarse o por pequeños golpes se fracture. Y tenemos el osteosarcoma. El osteosarcoma es una forma de cáncer de los huesos que es común, es bastante fatal, se detecta más que todo en paciente pediátrico, crea metástasis que pueden llegar hasta los pulmones y a otros órganos, y si no se trata, la muerte inexorablemente ocurrirá antes de que se llegue al año de evolución de enfermedad. Y esto es todo en cuanto a la fisiología ósea. Los invito a revisar el capítulo del cuerpo, forma y función, donde se habla sobre el hueso y su fisiología, y a complementarlo con otro tipo de lecturas que les ayuden a afianzar el conocimiento. Muchas gracias.